Bueno, acá creo que esta es la vencida. Así que vamos a continuar con la clase. La semana pasada habíamos hablado del periodo de Carlos Antonio López dentro de nuestra materia de Derecho Diplomático. Habíamos analizado cuál fue la conducta y lo que había manifestado a Francisco Solano López en torno a la famosa frase usar la pluma y no la espada. Quería saber quiénes estaban presentes, por favor. Me gustaría que se identifiquen, si pueden saludar. Entonces, y por sobre todas las cosas, si pueden hacer, si quieren realizar preguntas, las hacen y de la misma manera también lo vamos a contestar. Quería preguntarle si se escucha bien, si el sonido está bien, si está saliendo bien. Entonces vamos a comenzar. Como decíamos anteriormente, don Carlos Antonio López en la clase anterior había demostrado a la hora de la verdad un carácter sumamente fuerte. No era de los que aquellos, como se dicen, que recomendó a Francisco Solano utilizar la pluma. Gracias, Ruth. Ahora se escucha bien. Bueno, ya tengo el, usar la pluma y no la espada. Y en ese sentido, eso no era tan así, ya que se demostró que don Carlos Antonio López era igual de irascible, del mismo carácter de lo que era el doctor Francia. Por recordar algunas maneras, nosotros le declaramos, durante la época de Carlos Antonio López estoy hablando, le declaramos la guerra al Brasil en 1855, firmamos un tratado de alianza y le declaramos la guerra a Buenos Aires en una alianza con Corrientes que no se materializó. Expulsamos al embajador de Brasil, José Pereira Leal. Tuvimos un conflicto diplomático sumamente grave con Inglaterra. Estados Unidos envió la primera flota de guerra de invasión al Paraguay, en lo que va a ser luego la sentencia Verges-Johnson que vimos en la clase anterior. No llegamos a un acuerdo con la Santa Sede, tampoco formalizamos un tratado de reconocimiento de independencia con España, y lo que fue en un primer momento la fundación de la reducción de Nueva Burdeos, en lo que hoy es Cerrito Benjamín Aceval, había fracasado. Entonces, todo aquello había ocurrido durante el gobierno de Carlos Antonio López. Por tanto, cuando se dice de que no teníamos, cuando se dice de que Francisco Solano López le solicitó a don Carlos utilizar la pluma y no la espada, no es tan así realmente. A la muerte del Carlos Antonio López en 1862, las cuestiones de límites estaban pendientes, tanto con el Brasil como con Argentina. El protocolo Vázquez y López Paraños, por el cual postergaban la cuestión de límites con el Brasil, había llegado a un límite y estaban pendientes. Sabemos nosotros, si recordamos, que la postura de la Confederación Argentina, cuando Justo José de Urquiza solicitó la adhesión del Paraguay y sobre todas las cosas que forme parte de aquella alianza en contra de Buenos Aires, en contra del dictador Rosas, había ofrecido por 2 veces consecutivas solucionar la cuestión de límites en forma total con el Paraguay, a cambio del reconocimiento de la independencia del Paraguay y sobre todas las cosas de su jurisdicción territorial sobre el territorio de Misiones, Argentina, hasta el río Uruguay, incluido el río Bermejo, que hoy es el límite de la provincia de Formosa y el Chaco. Imagínense hasta qué punto llegó Urquiza a ofrecer, y en esas 2 oportunidades don Carlos Antonio López se negó, como decía Verges en su correspondencia, siquiera ofrecer el envío, aunque sea de algunos soldados, para acompañar. Por eso, y de ahí el libro titulado El gran ausente de Caseros. Paraguay fue el único que no participó de esa cruzada que quitó al dictador Rosas. Y cuando hablamos de Juan Manuel de Rosas, nosotros tenemos que hablar que está personificado en él, en Domingo Faustino Sarmiento y en Mitre, pero primeramente en Rosas, aquel máximo exponente del espíritu unitario porteño del cual significa Buenos Aires. El desarrollo de Buenos Aires significó la expoliación tanto de sus provincias
internas como de la banda oriental y del Paraguay. A Buenos Aires cosmopolita, cuasi europea, como vemos, fue a costa de una expoliación de sus provincias internas y del Paraguay. Por tanto, era una obligación la intervención en asuntos internacionales, despegarnos un poco de la vieja política del doctor Francia de no intromisión en asuntos internacionales y por un momento considerar con un criterio de necesariedad, entre paréntesis, de una invasión a Buenos Aires. Ustedes me dirán, ¿eso iba a significar un derramamiento de sangre? Claro que iba a significar un derramamiento de sangre, pero nosotros teníamos que solucionar una cuestión que a corto plazo vendría en contra de la supervivencia del Paraguay. Y por 2 veces consecutivas no lo hicimos. Y cuando vino el general Tomás Guido con una propuesta de tratado de reconocimiento de independencia, de paz y de límites, ya Argentina había hecho saber a don Carlos Antonio López su deseo de apropiarse de la totalidad del Chaco hasta Bahía Negra. Imagínense cómo cambió, y el don Carlos Antonio López le hizo saber al general Tomás Guido que, como ustedes habían ofrecido hace un momento, hace un tiempo atrás habían ofrecido incluso el reconocimiento de la jurisdicción del Paraguay sobre el territorio de Misiones Argentina, y el general Tomás Guido, en representación de Urquiza, simplemente le manifestó que tal propuesta fue antes de Caseros. Quisiera usted considerarlo nuevamente, que esa propuesta se mantendría luego de nuestra victoria sin su concurso. Y nos da a pensar, ¿verdad? Fue uno de los errores diplomáticos durante la época de los López. En segundo lugar, cuando vamos a entrar dentro de la guerra de la Triple Alianza, aclaramos que no vamos a hablar de las batallas porque no hace al contenido de la materia y podemos dejarlo separado, como siempre hacemos, para otra clase. Ambos cuestiones de límites estaban pendientes. Y la sucesión presidencial es muy debatida porque por medio de una enmienda constitucional, don Carlos Antonio López tuvo la posibilidad de, a través de un pliego cerrado, designar a su sucesor, que fue luego confirmado por una Asamblea Nacional. El único que se había opuesto a la nominación de Francisco Solano López como presidente de Constitucional fue paradójicamente el padre Fidel Maíz, que una vez que la Asamblea reconoció a Solano López como presidente, su primera orden fue justamente la prisión del padre Fidel Maíz, en pasar directamente a la cárcel. Paradójicamente, y aquí nos extendemos y salimos un poco del programa, va a ser el padre Fidel Maíz quien va a presidir los tribunales de sangre, los famosos tribunales de San Fernando, durante la guerra de la Triple Alianza. Porque cuando se dice de que el mariscal mandó asesinar a sus cuñados y se embebió en el asesinato de sus propios compatriotas, la gente se olvida de decir que fue nada menos que un sacerdote el que presidió los tribunales de sangre. Juan Crisóstomo Centurión, Fidel Maíz, fue un sacerdote. Incluso fue el voto de Fidel Maíz el que desembocó en el fusilamiento del propio obispo Palacios en el Paraguay. Pero no me quiero extender aquí en el punto, sino que ustedes saben lo que va a jugar un papel clave en la detonación de la guerra de la Triple Alianza. Va a ser la famosa cuestión oriental. ¿Y a qué me refiero a la cuestión oriental? A la República Oriental del Uruguay. López le había hecho saber a un diplomático uruguayo acreditado que estuvo tanto en Buenos Aires como en Río de Janeiro, Andrés Lamas, de que consideraba al Paraguay como de interés propio la supervivencia del Uruguay, y le había manifestado, entre otras palabras, dicho lo siguiente: sepan ustedes, hermanos orientales, que hay un país en el centro del continente, en medio de la selva, que os sabrá hacer respetar, la había hecho. La gente justamente habla y dice de que López era muy apasionado y de que Francisco Solano era muy irascible. No, no, no. La cuestión del establecimiento
de la independencia del Uruguay era una cuestión netamente de supervivencia paraguaya. Podemos hablar o no de si fue un error después en otro momento. Así como hemos detallado que el Pacto de San José de Flores en 1859, que detuvo, como hemos visto en tema de examen y del programa, que detuvo el derramamiento de sangre entre las provincias argentinas y Buenos Aires, en el que arrimaba una victoria segura de Urquiza sobre Buenos Aires, sobre Mitre, en donde todos los países, incluso europeos, fracasaron en su mediación, y como último arbitrio fue aceptada la mediación de Francisco Solano López en el conflicto argentino, el que impidió el derramamiento de sangre en el país vecino, decimos siempre cuando leemos. Pero lo que hicimos, en otras palabras, es salvar de una muerte segura a quien a cortísimo plazo vino a clavarnos el puñal. Por sus efectos diplomáticos, el Pacto de San José de Flores y la mediación del Paraguay en la revolución interna entre las provincias argentinas contra Buenos Aires, cuando Urquiza marchaba a una victoria segura, desde el punto de vista diplomático, constituye un éxito de la diplomacia paraguaya en su mediación, pero para los intereses del Paraguay constituye el peor error histórico de la diplomacia de Carlos Antonio López. ¿Por qué? Porque salvamos a Buenos Aires de una derrota segura del espíritu federal argentino de sus provincias. Salvamos de una derrota segura a quienes a corto plazo vinieron a meternos el puñal por la espalda. Entonces, es notable cómo ya en el gobierno de Francisco Solano López no podía permitirse el Paraguay titubear nuevamente en materia diplomática y consideraba la independencia del Uruguay como una cuestión de equilibrio en el Río de la Plata. Imagínense, siempre ustedes saben, entre dos monstruos, por un lado un imperio totalmente esclavista cuya mano ahora se alzaba sobre los esclavos que eran traídos de África, y por otro lado Buenos Aires, que consideraba a todas sus provincias como bárbaros. Ustedes saben cuál era la frase de Domingo Faustino Sarmiento: donde empieza el guaraní termina la civilización. En la obra Facundo de Domingo Faustino Sarmiento es conocida su frase en donde dice: el campo y la ciudad reflejan dos sociedades distintas que no pueden convivir, y el campo debe entender dónde está el criterio de desarrollo que era el liberalismo. Esto ya lo vimos porque hemos hablado de filosofía anteriormente, en donde Buenos Aires se sentía con el pie de autoridad de hablar como representante del liberalismo, de aquel progreso, y de llevar ese criterio de liberalismo a todo el continente. Como hemos visto anteriormente, el gobierno del doctor Francia había logrado desarrollar un modelo social y popular, autárquico y autónomo, en donde las principales industrias y empresas eran del Estado, y los técnicos que habían sido contratados de Europa no eran para trabajar en empresas privadas, sino eran para trabajar para el Estado paraguayo, y tenían que venir solteros para casarse en el Paraguay y dejar sus conocimientos. Y fue de esa misión en 1853 de Francisco Solano a Europa en donde se contrataron más de 100 técnicos. Imagínense ustedes, de los mejores técnicos de Europa y del mundo para trabajar en el Paraguay, no a favor de una empresa ni que una empresa gane o aumente su lucro, sino a favor del Estado paraguayo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que el modelo de desarrollo del Paraguay social y popular era un modelo distinto al liberalismo imperante en aquella época. Porque cuando hablamos de que una empresa, al día de hoy que podemos ver tanto, cuando una empresa vemos que una universidad trae a un premio Nobel, o vemos que una empresa trae a los mejores técnicos, pero vemos cuánto es el precio del módulo que va a dar: $500, 600, $400, y encima son por 2 horas. Otra cosa es muy distinta traer a aquellos técnicos para que trabajen a favor del Estado paraguayo.
Ese Paraguay era un país disciplinado, todos sabían leer y escribir. La reforma del doctor Francia, el analfabetismo era del 0%, tanto hombres como mujeres tenían formación militar y también tenían varios oficios, y continuaba la carga desde el doctor Francia de que la holgazanería estaba penada por ley y los presos no estaban haciendo extorsión desde las cárceles, sino que eran los presos los que realizaban las obras públicas. El Paraguay no había renunciado al patronato regio, por eso los escudos, tanto de la catedral, de la iglesia de la Recoleta, de la catedral de Paraguarí, tienen el escudo nacional, porque decía el doctor Francia, la iglesia en Paraguay responde al Paraguay, y el Paraguay soy yo. Por eso es que tienen los escudos nacionales estas iglesias antiguas, y Nuestra Señora, la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, tiene la banda de la tricolor bandera y está asignada, porque ella tiene doble carácter. Aparte de fe, es patrona del Paraguay y tiene, por supuesto, asignada un rubro. Ella también trabaja, por así decirlo, de alguna manera. Entonces, la cuestión del Uruguay, se tomó conocimiento en Asunción de que el gobierno de Buenos Aires estaba apoyando a un caudillo que había formado parte de la revolución de Buenos Aires en contra de sus provincias. Hablo de Venancio Flores. Venancio Flores tenía todo el apoyo del ministro de guerra argentino, que era el general Juan Andrés Gelli Oves. Paradójicamente, y abro paréntesis aquí, el ministro de guerra argentino, el general Juan Andrés Gelli, era nada menos que hijo del doctor Juan Andrés Gelli Oves, diplomático paraguayo, uno de los más brillantes durante la época de Carlos Antonio López, que acompañó a Francisco Solano López a Europa e hizo gestiones también en Río de Janeiro. Juan Andrés Gelli, durante su estadía en Buenos Aires, había contraído nupcias con Micaela Oves, y su hijo llegó nada menos que a general y comandante del ejército argentino, y fue paradójicamente el general comandante de las fuerzas argentinas en guerra contra el Paraguay. El propio hijo del doctor Juan Andrés Gelli, un paraguayo, fue el que comandó a las fuerzas argentinas durante la guerra de la Triple Alianza. Bueno, son cosas de la vida. Pero Venancio Flores estaba preparando justamente para dar un golpe, y ya en 1857 tenemos eso, y hemos accedido por medio de un documento de carácter reservado de la Cancillería Imperial y también de la Cancillería Argentina, cuya copia lo recibió y lo tiene el original, el doctor Conrado Papalardo, que es ya el proyecto de acuerdo en 1857, donde Argentina y Brasil ya se dividían el Paraguay. Por tanto, cuando los legionarios o cuando otros manifiestan y dicen de que en el tratado secreto del 1 de mayo de 1865 los aliados se dividieron y ya fue una situación de guerra, mentira. Primero, que ya lo acordaron un año antes en Puntas del Rosario, y en segundo lugar, no solamente un año antes, sino ya en 1857, y ese documento general dice secreto de máxima seguridad, ¿verdad? Y el original obra y fue entregado por la propia Cancillería Argentina. Entonces, tenemos que poner los puntos sobre las íes cuando corresponden. Por otro lado, el Uruguay tenía, Brasil tenía una excusa para intervenir en el Uruguay, porque los hacendados riograndenses que estaban y residían en el norte del Uruguay tenían problemas impositivos, porque decían que los impuestos eran muy altos y tenían que intervenir. Es así cuando el gobierno blanco de Bernardo Berro y Aguirre, cuando el gobierno blanco decide intervenir y aumentar los impuestos en forma impositiva, el imperio decide realizar su famosa protesta en contra de la aplicación de las leyes sobre los hacendados o los facenderos, vamos a decir, riograndenses en el norte del Uruguay. Es así como esa preocupación va aumentando en Solano López y pide explicaciones oficiales al gobierno de Mitre, con quien había establecido una correspondencia muy cordial brevemente, y el gobierno de Mitre niega ese apoyo a Venancio Flores. Interín se va realmente constatando
que el Brasil estaba presionando al Uruguay. Es así como el consejero Saraiva, el consejero del emperador, llega con el famoso ultimátum al gobierno blanco en el Uruguay, en donde le expresa y dice, porque Saraiva viene con el carácter plenipotenciario para imponer su propuesta y que en caso de fracasar la nota ultimátum, la armada imperial en la persona del Tamandaré estaba plenamente facultado a realizar lo que él consideraba pertinente para resolver por las armas. La nota ultimátum del consejero Saraiva de Brasil fue rechazado por el gobierno oriental del Uruguay por ser indigno de figurar en los archivos orientales. Y por supuesto, ¿qué hace? ¿Cuál es la excusa que hace? Finalmente, interina a ello, el gobierno blanco del Uruguay realiza insistentes gestiones diplomáticas con el Paraguay para lograr la adhesión del Paraguay a la causa armada de defensa del Uruguay. Y digo un nombre porque les va a sonar a ustedes. El doctor Juan José de Herrera era el canciller uruguayo, que envió varias misiones hasta que vino personalmente él. Pero ¿quién era el doctor Juan José de Herrera? El doctor Juan José de Herrera era un diplomático muy sagaz que logró finalmente su cometido de lograr la adhesión del Paraguay a la causa armada de defensa del Uruguay. Y fue quien arrastró, por decirlo de una manera, a Paraguay a ingresar al ultimátum, a la famosa nota ultimátum del 30 de agosto de 1864 contra Brasil y posteriormente la declaración de guerra contra Argentina. Eso nunca quedó en la familia Herrera marcado. Por eso es que su hijo, con ese sentimiento de culpa por un antecesor en su familia, el doctor Luis Alberto de Herrera, vino a presentarse como voluntario para pelear por el Paraguay en la guerra del Chaco. Cuando vino aquí como voluntario en la guerra del Chaco, vengo a limpiar un error cometido en mi familia. Por eso la calle se llama Luis Alberto de Herrera. Y su nieto, que fue presidente del Uruguay, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, y su hijo, Lacalle Pou, es el actual presidente del Uruguay. Estoy casi seguro de que esta anécdota no la tenían. Bueno, pero es así. El canciller, imagínense, en la época de Francisco Solano López, el doctor Juan José de Herrera era ya quien arrastró al Paraguay. Y se había realizado en Puntas del Rosario una reunión entre el embajador inglés acreditado en Buenos Aires, Eduardo Thornton. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el embajador inglés? El embajador Thornton, el consejero Saraiva del Imperio del Brasil, y el Rufino Elizalde, el canciller argentino, y Venancio Flores. ¿Qué tiene que ver el embajador inglés? Bueno, tiene que ver porque después tenemos que nosotros preguntar quién fue el barón de Mauá y quiénes fueron los grandes bancos que otorgaron créditos a los aliados en la guerra de la Triple Alianza, que posteriormente quedaron después esclavizados por estas bancas. ¿Cuáles fueron los bancos? Porque hay algo que se suele decir, y aquí salgo del programa, cuento una anécdota y digo, Inglaterra tuvo que ver, hasta el general Perón dijo eso en su discurso cuando visitó el Paraguay y devolvió los trofeos de guerra en 1954, cuando asumió el presidente Stroessner. No fue Inglaterra aquí, fueron bancos que tenían su asiento en Londres, porque Londres era la capital del liberalismo, como posteriormente lo va a ser Nueva York durante el siglo XX. Antes de Nueva York y Estados Unidos era Londres, la sede de los principales bancos, la banca Rothschild y Baring Brothers. En ese marco, pero no lo hizo contra el Paraguay tampoco. Baring Brothers y la banca Rothschild habían financiado todas las expediciones británicas al África, la extracción del marfil, del oro, de los diamantes, la campaña contra Japón en Asia, en la India.
la industria, era una industria de la guerra y un gran negocio. Incluso aportaban dinero a ambos bandos en una guerra, al del norte y en el sur, como vimos en la guerra de secesión y hasta durante la Segunda Guerra Mundial en el tiempo. O sea, no es que hay un odio de la reina aquí, no, eran bancos británicos, como ustedes saben, los bancos no tienen nacionalidad y consideran a la guerra una fuente de ingresos. Bueno, eso es lo que tiene que ver en ese punto. Pero para ir cerrando en lo que tiene que ver este capítulo con la banda oriental del Uruguay, Brasil invade, ocupa el Valle de Melo en el norte del Uruguay simplemente para dar la excusa al Paraguay de que Brasil había invadido, porque Brasil invadió la villa de Melo en la frontera con Uruguay y se quedó ahí. Y por supuesto Venancio Flores había ya interín ganado y triunfado en la revolución apoyada por Argentina. Toda esta maniobra no fue para Montevideo, señores, y ahí tal vez podamos nosotros analizar la lectura de los acontecimientos diplomáticos del Paraguay, sobre todo en el Río de la Plata, y decir, todo esto fue para arrastrar al Paraguay a la guerra contra la Triple Alianza y tener una excusa válida. Y muy poca gente sabe que la primera gota que se derramó en la guerra de la Triple Alianza no fue en el Paraguay, ni fue en Uruguayana, ni en Yatay, o Yatay como dicen los argentinos, sino fue en el sitio de Paysandú, de la fortaleza. Leandro Gómez, el héroe uruguayo, el caudillo nacionalista uruguayo, es la primera gota de sangre que se va a derramar de la guerra contra la Triple Alianza en 1864 y solamente va a parar el 1 de marzo de 1870 en Cerro Corá, Amambay, en el Paraguay. A partir de ahí, señores, el país por quien fuimos a defender de la agresión argentina y Brasil pasa a ser paradójicamente un miembro más de la guerra de la Triple Alianza. Y la campaña de Uruguayana sabemos cómo lastimosamente no fue. Pereció lo mejor de la juventud paraguaya, lo mejor que teníamos para la guerra, que era realmente cuando esa táctica de Juan de la Cruz Estigarribia, que era el dividir ambas fuerzas en ambas márgenes del río Uruguay. Se estableció el sitio de Uruguayana y en el otro lado, en Yataí, fueron simplemente exterminados. Cuando se estableció el cerco en Uruguayana, las fuerzas tenían el río Uruguay detrás y al no verse podido abastecer de alimentos, se rindieron. Y ahí transformó una anécdota que lo vamos a ver dentro de poco seguramente en esa novela brasileña, En los tiempos del emperador, Los tiempos do emperador, a Pedro II, el emperador del Brasil, lo llaman el primer voluntario. ¿Pero por qué? Porque él, al inicio de la guerra do Paraguay, como ellos lo llaman, él se presentó como voluntario y el Congreso le hizo saber que el emperador no podía presentarse a una guerra y él justamente amenazó y dijo de que pensaba incluso abdicar del imperio si no podía hacerse presente, y por eso lo dicen. El propio emperador fue la única batalla o acción militar en donde el emperador Pedro II encabezó y estuvo y él mismo en persona. Se repartieron los prisioneros que lastimosamente fueron engrillados posteriormente y obligados a pelear contra su propio país. Quiero hacer una anécdota acá para ir cerrando. La vez pasada tuvimos más de 60 minutos, pero hoy lo queremos hacer mucho más corto para que sea mucho más sentido esto. Los legionarios. ¿Quiénes eran los legionarios? Y estoy seguro de que esta es una parte muy, muy sensible. Durante el gobierno del doctor Francia, con las reformas que había hecho el doctor Francia, porque vimos y recordamos de que Buenos Aires pretendía que nosotros éramos la provincia rebelde y nos consideraba una provincia. Y los bandeirantes, las banderas paulistas, por el lado del Brasil, venían justamente pasando no solamente la línea de Tordesillas, sino lo del Tratado de San Ildefonso en 1777. Y en ese marco, por el sur, al ser invadido, y por el este también,
Marte vela mientras Minerva duerme, decía el doctor Francia, el dios de la guerra está de pie mientras la de la sabiduría descansa, y en ese mismo momento él realizó medidas extraordinarias, nacionalizó todas las tierras privadas y los negocios privados a favor del Estado paraguayo, de españoles, españolistas, comerciantes. Fue una decisión durísima. Nacionalizar, ¿qué se puede expropiar? ¿Qué podemos pensar? Hoy en día tiene un nombre eso, seguramente cuando vemos la realidad de otros países. Y realizó la primera reforma agraria en América, como diría Richard Alan White, y dio en arrendamiento a cada campesino paraguayo un porcentaje de tierra para su explotación, y nunca, entre comillas, nunca como en una dictadura el paraguayo fue tan libre. Atiendan bien ese juego de palabras. ¿Por qué digo eso? Nunca el paraguayo fue tan libre como en aquella dictadura, porque fue la única vez que gozó de lo que producía. Y los impuestos, en vez de subir cada año, disminuían. Cuando murió el doctor Francia, hacía 15 años que no cobraba su sueldo. Su propiedad fue la primera que pasó al Estado paraguayo, lo que era Huiraí, la quinta de Huiraí, que hoy es Santísima Trinidad, donde está nuestra facultad de Derecho. Imagínense ustedes, por supuesto que esas reformas no fueron del agrado de todos aquellos paraguayos que formaban una burguesía privilegiada que vivía del comercio con Buenos Aires. Esos paraguayos migraron durante la época del doctor Francia a Buenos Aires y fundaron la Asociación Paraguaya en contra ya del doctor Francia, posteriormente en contra de Carlos Antonio López porque decían que seguía la misma dictadura. Después la Sociedad Libertadora, y durante la guerra de la Triple Alianza fundaron la famosa Legión Paraguaya. Si ustedes quieren identificar a un legionario, es sencillo, señores. Pregúntenle, dos preguntas le pueden hacer. Segundo, primero, ¿el mariscal Francisco Solano López es el héroe máximo del Paraguay? Primera pregunta para los legionarios. Y ahí, como te respondan, ya vas a quitar tus conclusiones. Dos, le podemos preguntar, ¿el doctor Francia es realmente el padre de la patria? ¿Es realmente un hombre extraordinario y padre de la patria? Y por lo que te respondan, ya van a saber ustedes identificarlos, como se diría. Durante la guerra de la Triple Alianza, y quiero acá esto para culminar, se firmó el tratado secreto. Solamente con otro tratado yo puedo comparar el tratado secreto que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? El tratado de la guerra de la Triple Alianza. Porque es el único tratado, ese es un verdadero cuerpo del delito. Si hablamos jurídicamente, la sola presencia de ese tratado, como diría Juan Bautista Alberdi, el tratado es secreto, pero la vergüenza es pública. Ese tratado es el único tratado en donde antes de una guerra, ya los países que van a ir a la guerra se dividen un país y se establecen las cláusulas que va a pagar el vencido y las industrias cómo van a ser desmanteladas. Es un cuerpo del delito. Por eso es que constituye un corpus que ameritaría algún día una acción judicial, por supuesto que sí. Y yo recuerdo solamente un tratado en la historia en donde tres países se dividan ya al próximo, ¿verdad? Bueno, nos salvamos de Uruguay porque no tenemos frontera con ellos. El pacto Ribbentrop-Molotov, antes de la invasión de nazi a Polonia, porque ustedes saben que los enemigos más acérrimos durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia, la Unión Soviética, de Stalin, comunista, y con Adolf Hitler, el representante del nazismo, del fascismo puro, firmaron un tratado, el famoso tratado Ribbentrop-Molotov, donde se dividían Polonia antes de invadir. Ustedes saben, y ya lo contaba en su memoria Juan Pablo II, cuando la Blitzkrieg entraron los Panzer, las SS a Polonia, cuando retrocedían ellos, en un mes tomaron, cuando retrocedían ellos,
pareció que el cielo se olvidó de Polonia cuando diría él, porque a sus espaldas vieron que la Unión Soviética venía a partirse su pedazo de la torta. Ese es el único antecedente que yo conozco, el único tratado más o menos similar de la Triple Alianza. Les quiero leer acá lo que dice el Tratado de la Alianza en el artículo 7. En el artículo 9, atiendan ustedes, y que podemos, que agradecidos tenemos que estar con Argentina y Brasil y Uruguay. Acá no se salva Uruguay, para vergüenza de ellos igual. Imagínense la benevolencia de los aliados con el Paraguay. La independencia, soberanía territorial de la República del Paraguay serán garantizadas colectivamente por las altas partes durante el periodo de 5 años. Claro, el Paraguay tenía que desaparecer. Durante 5 años nomás iban a... Y el artículo 16, por supuesto, cada uno con un pedazo de torta se divide el Paraguay. Ahora, este tratado secreto, por supuesto, que va a ser antecedente después de las discusiones de límites con Itaipú. Y sobre todo, lo que quiero es dejar acá justamente y decir, aquí los aliados por medio del tratado secreto establecieron de conformidad es que ninguno de los aliados firmaría un tratado de paz como con el Paraguay por separado hasta una vez satisfechos todos los reclamos de los aliados, hasta que se engorden, se sacien y se les caiga de la baba los excesos del robo y la rapiña. Ninguno va a firmar un tratado de paz, sino de común acuerdo. Y fue el caso, señores, para que ustedes vean quién puede. Brasil, una vez que se apropió de lo que quería y que saqueó a Asunción y que robó hasta el Archivo Nacional y llevó todas las criaturas que pudo aquí también para venderlas en Río de Janeiro y dar como presentes, como se regalan perritos, Brasil borra con el codo lo que firmó con la mano y llega a un acuerdo directo con el Paraguay por medio del Tratado Loizaga-Cotegipe en 1872, violando el propio texto del tratado secreto firmado ellos con Argentina y Uruguay. Mitre fue desempolvado y enviado a Río de Janeiro, en donde fue objeto de burla por parte del imperio y del emperador, para que ustedes vean cómo es Brasil diplomáticamente hablando. Borran con el codo y lo que firmaron con la mano. Ahí tienen ustedes el criterio de palabra. Pero como diríamos en el análisis diplomáticamente, Brasil tiene suficiente espalda y, como dirían los argentinos, para bancarse eso. Porque las protestas argentinas, el gobierno de la Fuerza Armada Argentina pidieron la invasión y la declaración de guerra del Brasil, y Brasil justamente, y el emperador y Paranos, el famoso vizconde de Río Branco, el canciller imperial fundador de Itamaraty, cuando finalmente zapateó mucho Mitre y le dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y hacer lo que quieras. ¿Hacer qué vas a hacer? Bueno, listo, el berrinche, y bueno, ¿y qué vas a hacer? Y se protesta, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Invadimos, ¿no? El Brasil, media vuelta atrás, cabeza agachada, y se fueron sin hacer nada, pese a la burla que incluso Brasil les había hecho a Argentina. O sea, se las banca, tiene espalda para bancarse y ser mentiroso y decirte en la cara, y bueno, te mentí, ahora yo estoy satisfecho y te mentí, ¿y qué vas a hacer? Solamente Brasil puede hacer eso. Y sobre todo vamos a ir entrando en la clase anterior, en la próxima clase, el día viernes, es que si nosotros conservamos el Chaco, fue por la postura de Brasil. No por una bondad, por supuesto, sino que por su propia seguridad no quería tener de vecino también en Mato Grosso a Argentina. Durante la guerra, la postura del Brasil va a ser con respecto a la Argentina hasta el Pilcomayo y no más, porque en virtud del Tratado de la Triple Alianza, a Argentina le iba a corresponder todo el Chaco a Bahía Negra y Paraguay iba a estar circunscrito solamente a la Mesopotamia de la región oriental. Imagínense ustedes eso, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llego, les saludo a todos. Si tienen algunas preguntas que deseen hacer, la podemos hacer. Acá todos están diciendo presente, Montserrat, María Paz, también le veo a Rubencito, a varios amigos. Y si quieren realizar preguntas,
Bueno, acá Santi me está diciendo el laudo Hayes. Por supuesto, eso es el laudo Hayes. Vamos a decir lo siguiente sobre ese punto, Santi, que no forma parte lastimosamente de esta bolilla, pero igual lo podemos decir. En 1870, primero se firmó el Tratado Loizaga-Cotegipe en 1872 y el Tratado Irigoyen-Machaín en 1876. Pero, ¿qué pasa acá? Cuando Brasil firma el Tratado de Límites con el Paraguay, Loizaga-Cotegipe, Argentina inmediatamente como reacción, recuerden que Argentina ocupó la Villa Occidental, hoy Villa Hayes, justamente por el nombre que dice el compañero, y creó la gobernación de los territorios del Chaco con la capital en la Villa Occidental, en donde hoy es la sede de la gobernación, ese palacio antiguo, y designó a su primer gobernador, el general Julio de Bedia. Y ahí es en donde Brasil, y ahí les quiero dar justamente un antecedente para que ustedes vean hasta qué punto había llegado, como ya no era el Paraguay de antes, el que justamente un diplomático paraguayo se le había dado instrucciones, ¿verdad, Gil?, de llegar a un acuerdo secreto con Argentina, de reconocer la soberanía argentina con la soberanía argentina en la Villa Occidental a cambio de que Argentina condone la deuda de guerra. Pero por otro lado, también el mismo gobierno paraguayo había llegado a un acuerdo con el Imperio del Brasil de no reconocer cuando Argentina dé a conocer su postura, decir no y plantarse en la línea del Pilcomayo. Para sorpresa, Jaime Sosa, el famoso y malogrado tratado Sosa-Tejedor, para cuando Argentina dio a conocer y se estableció como Río de Janeiro, la sede del imperio, el Palacio de Itamaraty, el lugar en donde iban a resolverse esa cuestión. Cuando finalmente Argentina da a conocer su postura y de quedarse hasta la Villa Occidental, para sorpresa del Brasil, el plenipotenciario paraguayo, con plenos poderes significa plenipotenciario, acepta la postura argentina. ¿Y qué hizo el Brasil? Como acabamos de recordar, envió nada menos que una escuadra de guerra al Paraguay que llegó de noche, despertó a todo el Congreso Nacional y obligó al gobierno y al Congreso a desconocer lo que su plenipotenciario Jaime Sosa había firmado con plenos poderes. Y es así en donde casi se desata otra guerra nuevamente entre los ex aliados. Entonces ahí se estableció el llevar y poner en manos de un árbitro el territorio comprendido entre el brazo principal del río Pilcomayo y el río Verde, incluida la Villa Occidental dentro. Primero se propuso al emperador del Brasil como árbitro y sabemos cuál fue la postura argentina. Y finalmente fue electo para ello el presidente de los Estados Unidos de América, Rutherford B. Hayes, o Hayes, ¿verdad?, en ese momento. ¿Y sobre qué tratado, sobre qué base documental se trabajó ahí? Justamente el Archivo Nacional había sido llevado por los brasileños, robado in totum, pero la totalidad, no dejaron ni la puerta de los archivos, llevaron todo el archivo. Nada menos que el doctor Benjamín Aceval, fundador de la Universidad Nacional y del Colegio Nacional de la capital, fue el expositor de Paraguay de su derecho sobre la base documental que había preparado José Falcón, que había sido enviado a estudiar a Río de Janeiro. Espectacular, fue enviado a estudiar los documentos paraguayos a otro país, por supuesto, porque robaron. Espectacular, y así tenemos que en 1868 se declara que el Paraguay tiene legal y justo derecho sobre la zona comprendida. Increíblemente, después parte de ese territorio va a ser concedido por 3 proyectos de tratado con Bolivia, en donde cedimos territorio y donde afortunadamente no fue ratificado por el Congreso. El famoso tratado de Cutquijarro, Aceval, Tamayo y Benítez Hichazo de 1879, 1887 y 1894. El propio Benjamín Aceval se va a contradecir
porque un territorio que él había reclamado como de justo derecho en el Paraguay, entre su exposición donde el presidente americano había incluso entregadole a Bolivia en un tratado en donde gracias a Dios no se consagró en el Congreso, no se formalizó. ¿Y por qué quiero que tiene que ver Bolivia acá? Porque Bolivia a partir de 1852 va a manifestar que tenía derecho de soberanía sobre el Chaco. Bueno, pero acá quiero parar porque si no, ustedes saben, yo me voy y voy a hacer, ya no me van a más poder ver ni en foto después de tan insoportable que estoy. Así que les agradezco muchísimo la atención, espero que esto haya sido de provecho para ustedes. Vamos a entrar a analizar a profundidad los antecedentes de la guerra del Chaco y sobre todo qué tuvo que ver un hecho internacional, que tuvo que ver un hecho internacional para que Bolivia apriete el acelerador en su salida al, al río Paraguay, como va a ser la guerra del Pacífico. Chile, como ustedes saben, triunfó ante una alianza de Perú y Bolivia juntos. Chile siempre, la escuela militar del Potsdam, la famosa escuela alemana del Kaiser, que hasta el día hoy tiene Chile, salió victoriosa contra dos países al mismo tiempo. Y por supuesto, Bolivia pierde su salida al océano, pierde su salida a la ciudad de Iquique que nosotros vemos, Chile. Iquique es una ciudad de tradición boliviana. Iquique, Chile, decimos nosotros, tradicional de Bolivia. Y por supuesto Tacna y Antofagasta de Perú. Y por supuesto cuando Bolivia pierde su salida al Atlántico, tiene que mirar por dónde va a salir comercialmente. Y de todos sus países limítrofes, no creo que sean adivinos ustedes para saber cuál era el país más débil que estaba prácticamente en un estado de ruinas. Y el Paraguay. La gente me dice, tenemos una hipótesis latente y bueno, nosotros, nuestra misión desde el punto de vista diplomático es analizar todas las hipótesis. Bueno, me quedo acá porque si no ya se van a pudrir de mí y no me van a más atender la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por la atención. Espero que esto haya sido de provecho. Todos, ustedes y yo, nos desconectamos un poco de este problema que es el coronavirus. Y por suerte no nos podemos contagiar acá por transmisión. Y yo tampoco, para que vean, no estornudé ni tosina. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo se apaga pero creo que